la situación que les voy a describir del trabajo no es buena. Que lo pasaba mal, bastante mal. Muy tóxico. 800.000 pesos chilenos. Me emociona mucho porque me pegué con el collar en la nariz. Hice una carta de renuncia. Queridos compañeros, no los quiero ver nunca más en mi vida. Es a viajar con mochila. Pandemia. No, terminó en la nube. En este motorhome hermoso. A ver si estoy grabando bien. A ver, esperen, parece que está sucia la cámara. Bueno, amigos, amigas, ya bañadita, olorosita. En la camita me vine acá para dejar a Nico tranquilo en el comedor. Cerramos puertita y acá tengo mi espacio para hablar con ustedes y contarles mi historia. Bueno, para los que se están integrando al canal, mi nombre es Araceli Ortiz. Vivo, o soy originaria, ya no vivo, de Chile, del sur de Chile, la región de Los Ríos, un pueblo que se llama La Unión. Y viajo con Nico, que es argentino, que es mi pareja, mi amor. Somos ya 6 años y medio pareja. Tenemos un acuerdo de unión civil, así que medios casados. Y él me dejó sola hoy porque les voy a contar la historia de cómo renuncié a un trabajo estable, bien remunerado en mi profesión y donde podía ir escalando y alcanzando un éxito económico y profesional. Yo soy un poquito dispersa, un poquito dispersa, pero voy a tratar de ordenarme. De hecho, anoté unos puntos porque si me pongo a contar así libremente todo, estamos hasta el otro día hablando. Como les contaba, yo soy del sur de Chile, de La Unión, y ahí empecé a buscar trabajo en mi área. El primer trabajo que tuve inmediatamente fue muy bueno, gracias a Dios. Trabajé como encargada de asuntos indígenas en la gobernación del Ranco. Yo soy antropóloga sociocultural de profesión y súper contenta porque imagínense, entré a un trabajo bueno inmediatamente, a pesar que cuesta mucho encontrar trabajo, que ese es otro de los motivos por los cuales la gente te hace dudar cuando le cuentas tus sueños. Lo primero que te dicen es: ¿estás segura con lo difícil que está encontrar trabajo? ¿Tienes un trabajo bueno? ¿Te pagan bien? Piensa lo mejor. Entonces esos son los miedos que la gente te empieza a poner. Pero bueno, yo siempre tuve un defecto y una ventaja, que soy muy porfiada, pero terriblemente porfiada. Cuando yo considero que tengo la razón, no le hago caso a nadie. Pero es cuando considero que tengo la razón en algo que siento que sí va, que es justo. No soy porfiada en cosas que considero que si alguien me dice: Araceli, estás haciendo algo mal, y yo me doy cuenta que lo estoy haciendo mal, obviamente que recapacito. Pero si considero que sí, por ahí va la cosa, no le hago caso a nadie. Así que la ventaja que tenía es que, a pesar de que había muchas voces diciéndome: ¿estás segura? ¿Vas a renunciar a tu trabajo? Yo no les hacía caso a esas voces. Sabía dentro de mí que ese sueño valía la pena. Yo creo que desde que soy niña tuve un espíritu muy soñador, muy libre. Es como algo que está así adentro de mí y que no lo puedo reprimir. Siempre, siempre, siempre trato de hacer lo que quiero, lo que me nace. Hay una serie de dibujos animados que se llamaba Los Tom Berry. Era una niña que se llamaba Alicia Tom Berry, que viajaba con sus padres, que grababan un programa de televisión en un motorhome. Grabaron un programa de televisión de los animales. Y cuando yo la vi, así: yo quiero esa vida, yo quiero esa vida. No sé qué edad tenía, la daban en Nickelodeon. Puede que haya tenido 9, 10 años por ahí. Y yo quería ser la Alicia y me imaginaba. Y siempre, siempre, siempre tuve en mi mente un motorhome. Le decía a Nico, una vez fuimos al Valle del Elqui, al norte de Chile, la cuarta región, que es un lugar hermoso, soñado, y vimos un motorhome. Y Nico se entusiasmó. Yo ya estaba entusiasmada con la idea. Llamamos para ver a cuánto estaba. Estaba súper barato. O sea, si pensamos lo que valen hoy en día, estaba barato y teníamos los ahorros. Y yo entusiasmada, pues le compré, bueno. Y él me dice: no, pero es que hay que investigar mejor, si el vehículo es bueno, si es muy viejito, la. Bueno, al final no lo hicimos. Hablemos del tema del trabajo. Después del trabajo que yo tuve en la gobernación, como encargada de asuntos indígenas, justo vi un dato de trabajo. La cosa es que postulo este trabajo, que era en otra institución, y quedo.
Bueno, entro a este trabajo. Al principio fue muy buena experiencia, muy motivada, haciendo talleres. No quiero decir bien de qué porque la situación que les voy a describir del trabajo no es buena. Quiero que me conozcan, que sepan mi historia. Si bien no voy a contar todo en específico, pero sí quiero que comprendan que salí de un trabajo que también lo pasaba mal, bastante mal. Pero al principio muy contenta, una excelente experiencia con la gente para la cual yo trabajaba, pero el clima laboral era no malo, era tóxico, muy tóxico. Entonces yo lo pasaba muy mal en ese trabajo, a diferencia de amigas que hice en el trabajo, de personas con las que me llevaba bien, que los valoro hasta el día de hoy, tengo amigas. Lo único que yo quería era trabajar. Yo quería ir a hacer mi trabajo para la gente e irme tranquila a mi casa. Pasaban situaciones poco éticas o nada de éticas. Entonces, entre esta dinámica muy tóxica en la que estaba, eh, me fui enfermando. Tenía insomnio, dormía 3 horas. Cada vez que sonaba la alarma, Dios, era una tortura, una tortura. A pesar que puse todo lo mejor de mí y me quedo contenta por eso, porque las personas para quienes trabajé y veo me saludan con cariño. Eso es lo que me guardo en el corazón. Pero fue muy difícil. Incluso creo o atribuyo que desarrollé una situación que tengo yo que es urticaria, que es una reacción a la piel que me broto toda, me enroncho toda, es muy fea. Creo que la desarrollé en ese proceso de alto estrés. Las relaciones laborales son tan importantes como las relaciones familiares o como elegir tu pareja. Más en un punto en que pasamos más tiempo en nuestro trabajo que con nuestra familia. Mi intención no es hablar mal de ese trabajo. Mi intención es contar mi historia y mi intención es que si hay personas que quizás están viviendo algo parecido a lo que yo viví y nos puedan ir contando esta historia y vayamos todos compartiendo experiencia. ¿Qué pasaba? Estaba en un trabajo en que me pagaban muy bien, me pagaban en ese tiempo 800.000 pesos chilenos. Yo vivía en una ciudad en la que no se gastaba mucho, en ese tiempo estaba con mis papás viviendo también, a pesar que obviamente tenía mis gastos, colaboraba para la casa, pero podía ahorrar mucha plata. Además que yo me iba en bicicleta, a pesar que vivo en una zona en que llueve así, pero cascadas de lluvia, igual me iba en bicicleta. Eso es lo que también permitió que nos compremos este motorhome, que lo compramos en media con Nicolás. También fue gracias a ese trabajo, en el que estuve 4 años. Antes de renunciar al trabajo me decía la gente, pero vas a renunciar si tu trabajo es bueno, te pagan bien, la. Pero mi salud mental, ¿dónde estaba mi salud mental? ¿Dónde estaba mi tranquilidad, mi paz? Y ahí es cuando tú dices, ¿el sueldo es lo que más vale? ¿Qué pasa si me daba algo? ¿Qué pasa si por el estrés, por el insomnio me daba cualquier situación de salud? O sea, ¿es realmente ganancia? Entonces, renuncio a este trabajo después de 4 años, el 2019, en diciembre del 2019. Y aunque no lo crean, voy a decir algo. Agradezco haber llegado a un mal trabajo. Y ustedes dirán, ¿y por qué dice eso si acaba de decir que no le gustaba, que estaba mal? Entonces decía, esto que me está pasando es malo porque no es mi lugar, no es mi camino. Yo soy súper creyente en Dios, muy creyente, y de eso me aferro. Entonces decía, Dios siempre te pone situaciones en las que no va, que uno intenta y reme y no sale y no sale. No es ahí. No era ese mi lugar porque este es mi lugar. Por lo menos en este presente. Ustedes saben que la vida cambia, que el otro año uno tiene otros planes, otras, no lo sé qué deparará el futuro, pero hoy en día este es mi lugar. No se imaginan lo que es que suene la alarma a las 7 de la mañana y estar contenta. Y acá se deben estar riendo mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, porque saben que soy la más floja para levantarse. Odio que suene la alarma. Me pego a las sábanas, ¿no? Me cuesta mucho arrancar.
Pero ahora me levanto porque tengo un propósito, porque me gusta mi vida, me gusta conocer lugares, me gusta conocer gente, sobre todo la gente humilde. ¿Cuándo fue? Antes de ayer, una persona de Brasil que fabrica flautas en un pueblito nos regaló una flauta, él fabrica flautas. Conversamos con él y compartimos, y eso es lo que vale. Hoy estoy con personas que me nutren el corazón, el alma, que me enseñan. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que más te enseña el viaje? Que quien siempre te va a dar una mano, va a tener un gesto cariñoso contigo, es la gente más humilde. Y esa es la gente que más nos ha dado. Y eso es lo que en este momento a mí me emociona, me emociona mucho. Ay, me llorona. Le estoy hablando de corazón, le estoy de verdad abriendo mi corazón. Me emociona mucho porque... Uy, me emocioné. Me emociona mucho porque yo vengo de familia también de origen humilde, trabajadora, obrera. Cada vez que compartimos con personas así, me hace recordar mi tierra, mi gente, y a tratar de ser mejor ser humano. Tratar, digo, porque creo que llegar a ese nivel de bondad todavía no no estoy ahí todavía, o sea, paso a pasito tratando de ser mejor persona, pero esa gente que de lo poco que tiene te da todo, la verdad es que tu corazón... Ay, Ay, me pegué con el collar en la nariz. La Minnie Mouse, miren. Es un Mickey o una Minnie, no, es Mickey. Me pegó en la nariz. Fue como ya mucha emoción, cambia de tema. Bueno, esa gente, la verdad es que te enseña tanto, tanto, tanto. Y eso es como que se queda acá en el corazón. Esperen, voy a parar porque voy a leer mis apuntes. Ya leí mis apuntes. La otra parte que les quería contar es cómo fue el tema de cuando renuncié a mi trabajo. Hice una carta de renuncia y dije: queridos compañeros, no los quiero ver nunca más en mi vida, excepto mis amigas. Que les vaya bien, adiós. Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Que en la vida recojas lo que encuentres de bueno. Me gusta cantar, aunque canto mal, pero no importa, me gusta. No, mentira. Y hice una carta agradeciendo todo lo que crecí y aprendí en el área que trabajé, todo lo que me nutrí de la gente para las cuales trabajé, todo lo que me enseñaron esas personas, y eso es lo que yo agradecía. Bueno, y ahora les quería comenzar contando, estoy como media dobladita, pero vamos a estirar un poco. Está buena la charla, ¿no? Si están aburridos, no se vayan. Tengan paciencia. No se aburren. Ay, pero estoy estirando porque estoy dobladita. Renuncié al trabajo. Con Nico nos fuimos a viajar con mochila. No con el motorhome, no con la nube como ustedes la conocen. Y bueno, primero fuimos a Argentina a estar con la familia de Nico. Después de eso emprendimos rumbo a Chile. Llegamos a la zona central, a Viña del Mar, Valparaíso, ¡pum! Pandemia. Al otro día cierran fronteras. Y con Nico, ¿qué hacemos? Bueno, nos quedamos en Reñaca un mes. Y después volvemos al sur de Chile porque esto no pasaba. Nos quedamos con la familia a vivir parte de la pandemia. Después Nico me dice, vámonos a otra ciudad a esperar que pase la pandemia. Buscamos un lugar hermoso, Futrono. Fue increíble, entre montañas, lagos, sur de Chile. Después Nico se va un tiempo a Argentina y yo me quedo con mi mamá que tuvo un problema de salud. Y nos separamos 8 meses. Y en eso Nico dice un día, amor, estuve viendo y sabes que encontré una empresa donde los motorhome no están caros. Me decía, ve cuántos ahorros tienes tú, cuántos ahorros tengo yo y veamos si llegamos. La cosa es que llegamos a lo justo, o sea, yo puse todo lo que tenía, todo. Él puso lo suyo
Y llegamos, pero a lo justo a comprarnos la nube. Así que él compró con la ayuda de su familia, que lo acompañó en todo, el vehículo y después el chasis que se le montó sobre el vehículo, que lo mandamos a hacer a otra empresa. Después él viaja a Chile a buscarme y comienza este otro tipo de viaje. Y lo íbamos a hacer con mochila, pero no, terminó en la nube. En este motorhome hermoso que es nuestra casita, nuestro hogar, que es súper acogedor. En la pandemia pasó algo muy particular, que para mucha gente que tuvo la suerte de que no se haya enfermado, que ningún familiar se haya enfermado grave de este virus, a mucha gente la pandemia lo cambió, lo reinventó, y fue nuestro caso. La pandemia hizo que exista la nube, viendo no desde que la pandemia fue algo positivo, sino que lo positivo es cómo desde situaciones caóticas, negativas, las personas sacan o conocen otras áreas de sí mismas. O sea, cómo la diversidad también te transforma. Y fue nuestro caso. Nació la nube, descubrimos otras facetas, nos pusimos a vender licor de dulce de leche. Después cuando nos fuimos a Futrono y vendíamos golosinas en caja. Tocábamos las casas o vendíamos, hicimos una página y vendíamos por internet. Después, gracias a Dios, me contactan de otra institución para dar talleres online a mujeres, así que ahí tuve otro sueldo más. Bueno, trabajé con mi hermana, ahí ella me contrató para ayudarle en la tienda, una tienda de librería bonita, que fue increíble descubrir esta faceta de vendedora que la verdad me gusta, no sabía que la tenía. Y después también me contactó el Centro Cultural La Unión, donde trabajé igual 2 meses en un proyecto súper bien, contenta. La pandemia me trajo oportunidades para conocerme en otras áreas. Saben todo lo que aprendí, todo lo que crecí. Y quiero terminar esta larga historia agradeciéndoles su tiempo de escucharme. No sé cuántas personas lo vayan a ver, pero sí, si hay personas que tienen la posibilidad de cambiar su vida, no sé si de viajar, porque quizás no todos sueñan con viajar. Hay gente que sueña con cambiar de trabajo, con cambiar de ciudad, con cambiar de muchas cosas. Busquen opciones, se atrevan. Así que espero que les haya gustado esta historia. Les abrí mi corazón, traté de ser lo más honesta que pude. Cuéntanos qué les pareció esta historia, qué opinan. Y si tienen alguna experiencia para compartir, estaremos atentos a leerlo. Un besito, muchas bendiciones y que tengan una hermosa semana.